Querido Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más nos dirigimos hacia ti por medio de la oración para darte gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias, Padre Celestial, por haber permitido que nos levantemos y podamos asistir y alabar tu santo nombre junto con los hermanos de tu santo templo. Que tu Santo Espíritu continúe con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nuestra escuela sabática del día de hoy tiene como título Apariencias. El objetivo es enseñar a la hermandad el peligro que representa las apariencias. Enseñar el peligro que representa las apariencias. En el tiempo de Josué, un grupo de extranjeros engañó al pueblo de Dios con famoso, con capas rotas y palabras bien presentadas. En el desarrollo de nuestra escuela sabática vamos a ver lo que significa famoso, capas rotas y palabras bien presentadas. Hoy muchas trampas se disfrazan de espiritualidad. Y este programa del día de hoy nos va a dar unos tips de esas trampas que nos engañan. Muchos de nosotros podrían decir, a mí nadie me engaña porque yo soy bien lista o bien listo. Pero sabemos que cuando la verdad se disfraza o la mentira se disfraza con la verdad, hasta el mejor detector de mentiras se le puede pasar un detallito. Empecemos entonces con una capa remendada, que eso puede significar apariencia de piedad. Ustedes dirán, ¿cómo una capa remendada podemos darle el significado de apariencia de piedad? Ustedes muchas veces pueden ver que hay mucha gente bien vestida, pero en realidad son gente dañina, ya sea gente estafadora, gente con otras intenciones. Eso lo hemos visto y estamos acostumbrados a verlo. También podemos ver una persona mal vestida y es la persona mejor del mundo y que no tiene necesidad de vestir así, pero visten así pues por la humildad. Aquí encontramos, en la historia del día de hoy, encontramos una persona que va a una tienda y quiere entonces, le pregunta a una persona, yo quiero tener buenos hábitos. ¿Cómo yo puedo cultivar buenos hábitos? ¿Tiene algo para mí? ¿Tiene algo correcto? El vendedor le dice, pues empieza a ponerte, si quieres buenos hábitos, ponte entonces esta capa. Una capa prácticamente desaliñada, pero se la da para que aparenta ser un hombre o una persona humilde. Nosotros nos preguntamos, cuando estudiamos la palabra, que es nuestra brújula, nuestra guía, el Señor no nos da una inquietud de que algo no está marchando bien. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por la palabra, el Espíritu Santo nos guía cuando estas apariencias de piedad no se nos presentan. Usted como que no se siente cómodo con la presencia de la persona y algo como que le dice que aquí hay algo corto. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando su palabra, porque ¿qué te dice? Que en vez de buscar el manto de justicia de Cristo, muchos se conforman hoy con las capas remendadas de las apariencias de piedad. No caigamos en la misma trampa. Mantengámonos alerta. Y con esto entonces vamos a alabar al Señor con el himno 508, contendamos siempre por nuestra fe.
alimentarse. Vamos a hablar entonces de otro engaño que nos puede pasar. El pan mohoso. El pan mohoso podemos dar el significado que es falsificación de la verdad. Muchas personas, o somos muchas personas, que tenemos hambre, pero hambre de no alimentarnos de lo que tenemos en nuestros hogares. Y eso abarca bastantes temas. No solo vamos a hablar de un famoso de pan, sino que también podemos hablar de actitudes, podemos hablar de costumbres, podemos definirlo con lo que tenemos. Estamos hablando que no somos conformes. Estamos hablando de que no trabajamos con lo que queremos. O si lo tenemos, queremos más. ¿Y de dónde lo queremos? De lo que tiene otra persona, de lo que tiene el vecino. Yo en mi casa tengo un lápiz, pero como él tiene un lápiz más bonito, que tiene el lápiz donde quiera que se pare. Pero como él tiene el más bonito, ¿qué nosotros queremos? Este lápiz, ese instrumento. Y muchas veces cuando lo queremos decimos, ay, que yo no tengo ninguno. Nuestra fe es igual. No tenemos fe, pero entonces queremos alimentarnos de la fe de otro. Pero ¿qué pasa? ¿Tu fe es verdadera? ¿Sí venimos a ver? Tu fe no es verdadera porque está basada en la fe de otro. Tienes que cultivar, tienes que trabajar tu propia fe para cuando vayas a otro hermano con la misma dificultad que tú tuviste en el pasado, puedes decirle, mi amigo, ten fe. Ten fe porque yo estoy seguro o segura de que cuando tú confías en el Señor y entregas todo, el Señor toma el control. No podemos entonces basarnos en la fe de otra persona, de ti, para entonces decir, bueno, yo creo que si tú tienes fe, las cosas quizás salgan mejor. O qué casualidad, salió la cosa, ¿verdad? Como tú dijiste. No podemos hablar con esa ligereza, con esa cosa de que todo es por casualidad, de que tú tienes que utilizar para la magia para que las cosas sucedan. Nosotros no tenemos que utilizar eso. Nosotros tenemos que usar la fe, pero la fe con convicción de que todo lo que nosotros pongamos en la mano del Señor, eso va a suceder. Ese es otro grave engaño en el cual han caído tantas personas. Se alimentan espiritualmente del pan viejo de sus tradiciones o su espiritualidad rancia y olvidan el verdadero alimento espiritual. Para evitar ese engaño, Jesús ha dejado el mejor de los consejos. Y el mejor de los consejos lo encontramos en Juan 6:27. Vamos a ver qué dice. Vamos a buscar nuestra Biblia. Juan está en el Nuevo Testamento. Juan 6, ¿cuál dije? 27, muy bien, vamos aquí, doña Ili busca aquí. Aquí estamos. Trabajar no por lo que comí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Y cuando nosotros tengamos hambre, no busquemos falsificación de lo que dijo otro por su boca. Busquemos la verdad en la palabra del Señor. Con esta misma reverencia vamos a estar de rodillas porque sea posible para dirigirnos a Dios por medio de la oración. Querido Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, Padre Celestial, para que no caigamos
en el engaño que tiene el enemigo para que nosotros nos desenfoquemos o nos desviemos. Que tu santa palabra permanezca en nuestros corazones y que podamos honrarte para tu honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Vieron con qué sencillez el enemigo nos puede engañar? Podemos entonces hablar de otro engaño que es la brújula rota. Ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver la brújula rota? Significa convicción sin oración. Buscamos y elegimos cosas sin oración. Y no estoy hablando de cosas malas, cosas muy buenas. Un buen trabajo, una buena ropa, una buena, ¿qué más podemos decir? Como un buen alimento. Muchos hasta el alimento, que es algo tan simple, dice, pero si eso no hace daño. Y lo que no hace daño, no lo queremos comer. Y si vamos a comer, que a veces muchas veces podemos dirigirnos a un sitio a comer y no sabemos lo que comemos. Muchas veces nos vamos, mire, derechito a comer. O puede pasar que nos queremos alimentar alimenticio bueno, pero nos cae mal. Nosotros hasta para hacer compras debemos de ir en oración. Si usted va al supermercado, usted debe de ir, ustedes no, yo debo de ir en oración. ¿Por qué? Porque muchas veces alimentamos a nuestra familia o alimentamos nuestro cuerpo, ¿ven?, con cosas que no funcionan, o elegimos mal el alimento. Muchas veces dicen, lo barato sale caro. ¿Por qué dicen eso? Porque escogemos cosas que no nos alimentan y al resultado nos destruye con un dolor de barriga, por decir algo sencillo, con un dolor de barriga, un malestar y cosas así. Nosotros no nos dirigimos entonces con oración para alimentar. Por eso es que decimos, cuando usted vaya a comer, usted ore. Y cuando se trata de dormir, vamos, algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Cuando se trata de dormir, mira, muchas veces podemos acostarnos, mira, con un sueño, pero mira, vamos derechito a la cama, porque esperamos a tener mucho sueño para acostarnos, pero entonces estamos cansados para orar. ¿Y qué pasa en ese momento de su momento de sueño, que supone que estemos relax y, ¿verdad?, y dormamos las 8 horas? Que resulta que nos da insomnio, con sueño, nos da pesadilla, y entonces estamos desvelados toda la noche. Pero muchas veces en ese desvelado de toda la noche no oramos. Usted se desvela, ore. Se sigue con insomnio, como no tiene sueño, usted busque su brújula. La brújula que le va a decir o a orientar qué va a pasar horas después. Muchas veces tenemos proyectos que vamos a realizar y muchas veces hasta no podemos dormir porque mañana es un día bien importante para nosotros, ya sea una entrevista de trabajo, ya sea porque vamos a tener una buena noticia y nos da insomnio. Pero nosotros no sabemos qué pasará en esa entrevista de trabajo. No sabemos qué va a pasar, no qué va a pasar ahorita. Por lo tanto, mientras usted está en esa ansiedad, en ese insomnio, en eso que usted tiene que buscar su brújula. Señor, guíame, porque sabrá Dios si Señor nos pide y nos favorezca. A las 8 de la noche va a pasar un evento que yo no lo esperaba. Pero cuando nos fortalecemos con la palabra del Señor, miren, mis hermanos, sabemos lo que vamos a hacer. Y esa es la brújula que nosotros debemos de tener siempre a mano, nuestra Biblia. Porque la Biblia, ya por experiencia, ya sea en el pasado, el libro, este es el libro que Josué, que en nuestro repaso de la lección lo va a decir, es el libro que Josué utilizó para guiar al pueblo de Egipto.
El Señor en la hacienda de la semana pasada decía, búscate el libro de Moisés. El libro de Moisés es esto, mis hermanos. Si Josué lo buscó en el pasado y funcionó, en el presente también va a funcionar. Porque después de Josué fueron muchos los que pasaron y hoy en día nos cuentan sus historias. Mis hermanos, lo sabemos en el misionero que vamos a decir en el día de hoy. Cómo la brújula ha funcionado en otros países, tan cercanos como pasó ayer. Por lo tanto, hoy Nélida y Aneli nos va a decir qué brújula utilizó estos hermanos de otros países para que puedan llegar a ser Señor otros. Feliz sábado, querido hermano. Amén. El misionero de esta mañana es de 4 personas. Se titula El perdón y un corte de pelo. Son 4 historias que se desarrollan en el barco que ustedes la semana pasada ya se habló de él, que es un barco flotante que va por las Amazonas llevando el mensaje. Y estas historias que vamos a estar escuchando, que se escuchó el sábado, este sábado y los demás sábados hasta el primero, se trata de ese barco flotante, que es un barco misionero. Y la primera historia es de un joven que se llama Yair. Recuerden que estas historias son verídicas y el barco flotante o la iglesia flotante se hizo gracias a las ofrendas del 13º sábado del 2016. Así que podemos ver que realmente las ofrendas sí funcionan. Amén. Así que recuerden ya para diciembre su ofrenda del 13º sábado. Amén, gloria a Dios. Empezamos contando la historia de Yair. Yair era un joven de 32 años que anhelaba el perdón de Dios. Él había asistido a otras iglesias y en todas las iglesias nunca le habían dicho que Dios podía perdonar lo que él había hecho. La historia de él dice que cuando estaba más joven, consumía drogas, alcohol y todo eso, y había matado a un hombre porque ese hombre había matado a su hermano y él en venganza mató a ese hombre. Y para él, en las demás iglesias que él había estado yendo, nunca había escuchado del perdón. Pero la curiosidad, ¿verdad? Cuando vio ese barco flotante y veía que toda la gente entraba, le dio curiosidad y también entró. Y escuchó del pastor que el perdón sí existía y que el perdón lo daba Dios. Y eso era lo que él estaba anhelando, escuchar que a pesar de que él había matado a una persona, sí Dios lo podía perdonar. Amén. Así que cuando él llegó allí, él escuchó eso y dice que fue bautizado. Así que vemos, ¿verdad?, que las oraciones también y lo que está haciendo es casi que el pastor que está llevando a cabo eso da resultado. Así que ahora era una persona perdonado y también redimido. Amén. Otra historia es de María. María tenía a su esposo, ella no quería ir a la iglesia, a las reuniones que se efectuaban, pero al terminar, ¿verdad? Dice que al terminar una serie de estudios su esposo decidió bautizarse y entonces ella pues todavía estaba un poquitito indecisa, pero en las siguientes reuniones, ¿verdad?, después de varias reuniones, ella asistió a la última y entonces le dijo al pastor que si el esposo se bautizaba, ella también se bautizaba. Así que ambos se bautizaron esa misma semana. María aprendió las verdades bíblicas que se había perdido en las reuniones. Hoy ella y su esposo son miembros fieles y activos de la iglesia en su aislado pueblo de la Amazonas.
Así que ellos se quedan ahí, el barco sigue, ¿verdad?, buscando islitas para llevar el mensaje, pero ellos, los que se quedan, dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. La otra historia es Jayciane. Es una mujer de 38 años que después de estar en la iglesia se apartó y estaba diciendo el pastor, ¿verdad?, que había dejado la iglesia, pero que esa noche había decidido volver de nuevo a la iglesia. Así que a través de la iglesia flotante, Dios había reclamado otra alma para su reino. Amén. Así que, y la última es de Pablo. Pablo nunca había dejado la iglesia, dice aquí, pero para empezar tampoco había ido a ninguna. Así que él tenía 70 años y también pues le había prohibido a la esposa ir a la iglesia, pero ella pues no le hacía caso y se iba a la iglesia. Ella nunca pensó, ¿verdad?, que el esposo iba a lograr ir a la iglesia, pero dice, cuando el pastor casi y su equipo llegaron a la casa, no le hablaron nada de la iglesia, nada. Le preguntaban de sus actitudes, de sus acciones, le gustaba la pesca y por ahí se fueron. Le fueron por ese ladito, le dieron, como Jesús hacía, Jesús primero hacía que amigos, ¿verdad? Así que ellos pues se fueron por ese ladito, no querían, como uno dice, presionar al Señor. Así que simplemente vieron que él estaba un poco desaliñado, es la palabra, ¿verdad? Estaba peludo, estaba un poquito sucio, todo eso. Y el pastor inteligentemente me envió a un barbero a su casa para que lo recortara. Él dice que él hace la pregunta, ¿quiénes son ustedes que hasta se preocupan por la cantidad de pelo de mi cabeza? Así que por esa razón el Señor, Pablo, llegó a la iglesia también, porque dice, Dios nos ha estado enviando personas especiales y nos está guiando a su manera especial. Dice, la iglesia flotante llamada Esperanza del Amazonas está llevando esperanza a muchas personas gracias a su oferta del 2016. Así que juntos podemos trabajar para difundir las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Así que les invito, mis hermanos, para que los próximos trimestres que se termine en diciembre, sus oraciones pues lleguen hasta donde sea. Amén. Si te preocupas que las apariencias te engañen, no los voy a detener más, porque vamos para el repaso de la lección. Y de paso les pregunto, ¿a alguien más le hace falta la lección? Tenemos lecciones disponibles. Usted, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues no lo detengo más. ¿Tienes que tú crees y oramos? Pues acércate, vamos a estar de pie, vamos a orar, porque como los engaños son tan comunes, hay que estar como culiditos, así que vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das una brújula, nos das una enseñanza, nos das consejos, y ahora en el repaso de la lección que va a ser por medio de Ricky, nos vas a indicar, Padre Celestial, cómo dirigirnos. Ayúdanos, Padre Celestial, que pueda expresar el mensaje que tú necesitas que cada uno tengamos para poder caminar con fe y seguridad. Que tu Santo Espíritu continúe con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado a todos.
contentos de estar acá nuevamente. Creo que llevamos como 3, no sé si 4, pero 3 semanas por ahí. Tenemos familia por acá y ya saben. Y después tuvimos que tener un viaje a última hora a Florida. De paso, se aprovechan para darle las gracias a la iglesia por orar, entrar en oración, o incluir a mi hermana en la cirugía, en la operación, en la oración. Y gracias a Dios, pues, es una operación muy fuerte, es riesgosa, la recuperación es fuerte, un poco traumática, pero salió muy bien. ¿Verdad? Ahora todo va bien y ella tenía muchas complicaciones siempre en las cirugías, tiene muchas situaciones, y esta vez ella menciona, cuando despierta de la anestesia, que hace tal la pedía en despertó rápidamente. Ella estaba maravillada de cómo Dios trabajó en esta ocasión, el poder de la oración, el poder de la oración. Así que estamos contentos, le damos gracias. Estamos de vuelta y de lleno entonces a la lección de esta semana. Vamos entonces a la lección de esta semana. Estamos ya en la parte 2 de la lección. No sé si se tocó el sábado pasado, pero la lección trata sobre las lecciones de Josué acerca de la fe. Si se fijan, estudiamos el libro de Éxodo y por ahí rapidito nos vamos con Josué. O sea que en esta ocasión estamos como dando una continuidad a la historia. Éxodo y ahora Josué. Ahora, la base o el tema principal, cuando vamos a la introducción de la lección, es segundas oportunidades. Así que aquí nos concentramos y elevamos nuestro pensamiento a Dios, reconociendo que Dios es el Dios que nos da segundas oportunidades. A veces nos da 3, a veces 4, a veces nos da 10, nos da muchas oportunidades, siempre nos da oportunidades. Ese es el Dios misericordioso, justo y bueno. Entonces, trata sobre el libro de Josué. Y saben que hubo una transición entre Moisés a Josué, y realmente tomar la posición de Moisés, wow, eso es un reto súper gigante. Así que Josué toma esa responsabilidad, tomando el puesto como el nuevo Moisés. Así que yo me pongo en lugar de Josué y yo temblaría las rodillas, ¿verdad que sí? Pero con el poder del Espíritu Santo, Josué pudo lograr el último tramo del relevo 4x4 entrar a la Canaán. El libro enfatiza también la fidelidad de Dios a promesas de su pacto. O sea, Dios es fiel a las promesas que Él da. El autor es Varna Magiaros, secretario ejecutivo de la División Intereuropea. Aquí estamos hoy en esta lección estamos con mente europea, una sola familia en el mundo. Presidente de la Comisión de Investigación Bíblica de dicha división, así que es un investigador bíblico, que va a estar muy interesante. Ya vemos que la lección está tremenda. Y el cumplimiento de la misión para Josué era entrar a la Canaán, y de salida el compromiso o el cumplimiento de nuestra misión, ¿cuál es? La misma. La diferencia que el compromiso de Josué y el pueblo de Israel era entrar a la Canaán celestial, la literal de la tierra. Nuestra función es el cumplimiento para lograr entrar a la Canaán del cielo. Claro, ellos llegaron a la terrenal, nosotros vamos a la del cielo. Ellos tuvieron que pasar un desierto, nosotros también pasamos un desierto. En ese desierto sucedieron muchas cosas para entrar a la Canaán terrenal: instrucciones, entrenamiento, fortaleza, hasta reformas sanitarias, reformas judiciales, comunitarias, sociales, de salud, instrucciones sobre la ley, sobre la gracia. Y nosotros en el desierto también, como una iglesia que Dios levantó con un propósito de llevar un mensaje final para entrar a la Canaán del cielo. Así que nuestra responsabilidad es
igualita a de la dueta Moisés-Josué. Nosotros somos los Moisés-Josué del tiempo del fin. Ahora digo yo, la responsabilidad es grande. ¿Sí o no? Sí. Ajá, grandísima. ¿Estamos listos? Yo quiero entrar ya a la Canaán celestial. ¿Cuántos quieren Amén. entrar ya? Amén. Queremos entrar a la Canaán del cielo. Entonces, nos vamos a la lección. En esta ocasión, yo siempre intercalo el PowerPoint con la lección. Pero me gustó mucho cómo fue presentado el PowerPoint. Lo más seguro esté más en la pantalla que en el libro, pero ustedes van a comentar de acuerdo a los temas que vayamos avanzando. Y el título es Sorprendidos por la Gracia. En esa sección, o en ese título, Sorprendidos por la Gracia, después que se lee la lección, yo pongo o coloco 3 palabras que identifican la lección de esta semana completa. Primero, en Sittim. Segundo, Rahab. Tercero, Gabaonitas. Son 3 nombres o palabras claves en esta lección de esta semana y que implica Sittim, Rahab y los Gabaonitas. Hebreos 11:31, aquí te lo puedo leer con poder, vamos a ver. El versículo en rojo. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Amén, qué bueno. Así que ella no pereció por la fe. La fe en el Dios que ella conocía un poquito a través de la historia. Y que el pueblo de Canaán temía con temor del miedo, ¿okay? No el temor que nosotros tenemos de reverencia, el temor de miedo. Pero Rahab ya conocía algo de las historias y por esa fe ella no pereció. Piense que dice la prostituta Rahab dejó de ser prostituta, ¿okay? Pero para poder entender que fue transformada. Amén. Por esa fe. Sí. Alto para que te oiga. Okay. ¿Perdón? Que ella está diciendo Sí. que ella había escuchado cómo el Dios de ellos había abierto el mar para que ellos pasaran. Exacto. Claro. Escuchó de las maravillas del Dios de los cielos, de la eternidad. Así que, junto a los incrédulos, por la fe, porque recibió la paz en paz a los espías. Ahora, vamos a ver entonces. Ese es el texto que acabamos de leer y vemos unos recuadros, porque dentro de la historia de Rahab podemos ver cómo ella recibió a esos 2 espías, cómo ella los trató, cómo los escondió a través de esa imagen que vemos de unas pajas, ¿verdad?, en la azotea, de cómo los bajó por una cuerda o una soga y las instrucciones que le dieron los 2 espías. Y vamos a ver una comparación tremenda, hermosa. Por eso estas lecciones son importantes, porque aprendemos en estas lecciones tantas cosas. ¿Okay? Ahora, los cananeos habían traspasado los límites de la gracia. Aquí es muy importante entender el carácter de Dios. Por eso uno de los estudios más importantes que debemos darle a un estudiante de la Biblia es el carácter y los atributos de Dios. Si yo conozco el carácter de Dios y los atributos de Dios, yo puedo entender el proceder de Dios cuando leo las historias bíblicas. Porque a veces, si no conocemos el carácter de Dios, el proceder de Dios nos parece a veces muy fuerte. Hay personas que se atreven a señalar a Dios como un Dios muy agresivo, un Dios castigador, un Dios que aniquila. Y ese no es el carácter de Dios. Aquí sí vemos, dice que los cananeos habían traspasado los límites de la gracia. ¿Qué significa esa primera oración? Que Dios le dio la oportunidad a los cananeos. O sea, los cananeos tenían la oportunidad de recibir la gracia divina y ser salvos como Rahab, pues salvan. Pero Dios le dio todo tipo de oportunidades. Pero traspasaron los límites. Y estaba escuchando anoche diálogo sobre esto. Posiblemente para que ellos aprendieran más. Claro, él le da oportunidades, pero hay un límite. Realmente Dios es omnisapiente, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro final, nuestro proceder que vamos a tener. Por lo tanto,
Dios conocía la decisión de antemano de los cananeos de no servirle, de no obedecerle, de no obligar. Pero nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de saber el pensamiento y los corazones de los demás. Por eso yo no puedo jugar a ser Dios. Por eso el juicio se lo pasamos a Dios. Ahora, dice aquí, por esta razón la orden para Israel fue entrar, matar a todos y quedaros en sus posesiones. Se oye fuerte, ¿verdad que sí? Pero esa primera oración arriba es importante. Sin embargo, quedaban en Canaán personas que no habían traspasado esos límites. Gloria a Dios. Amén. Es como los egipcios cuando salen, muchos egipcios que salieron de Egipto con los israelitas, creyeron, vieron las maravillas de Dios y se fueron con el pueblo de Israel. Ahora, todos los que estuvieron dispuestos a aceptar la gracia que Dios quería extenderles fueron salvados. Y vamos a ver unas historias tremendas aquí. Ahora, vamos a ver aquí eso de la segunda oportunidad. ¿Quién me lee ese texto que está anotado ahí? Josué 2, versículo 1. Digo, si pueden ver las letras desde allá. ¿Pueden ver? Ok, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Amén. Pregunto yo, ¿ese suceso de ir a investigar la tierra de Canaán había sucedido anteriormente? Sí. ¿Con cuántas personas? Con 10. Ok. Sí, 2, ¿verdad? 10 más 2. Lo interesante es que eso había sucedido anteriormente. En el valle de Sittim habían ocurrido 2 eventos previos que no fueron positivos. ¿Alguien sabe qué 2 eventos previos sucedieron en el valle de Sittim al borde de entrar a Canaán anteriormente? Que no fueron buenos para el pueblo de Israel, una experiencia donde ellos fallaron. ¿Alguien sabe? Primero, en el valle de Sittim, cuando estaban a punto de entrar, sucedió algo muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Cuando se enviaron los 2 espías. ¿Qué sucedió cuando se enviaron 2 espías? 10 de ellos versus 2 de ellos. ¿Qué pasó con los espías sacando de contexto a Josué y Caleb? ¿Qué decían los espías? Que era un país difícil de gobernar. Habían 10 porque ellos eran grandes, por donde quiera que lo miraban, ellos eran grandes y poderosos. A ellos no ser guerreros o militares de la guerra, ellos cogieron miedos. No vieron que fue un mandato que el Señor les dijo: vayan y vean. Ellos solo fueron y yo creo que ni miraron, solo miraron las apariencias de lo que había y fueron a dar entonces las noticias de lo grande que eran, mientras que 2 se limitaron a observar, confiaron en el Señor y dieron el mensaje al pueblo de que cojan fuerza como para entrar a esa valle. 10 de ellos vinieron y 2 que tenían la fe. Y no conforme con eso. Sí. Ellos también querían matar a los 2 que iban con la palabra del Señor diciendo: no, nosotros podemos vencer, el Señor dijo que fuéramos, vamos a vencer. Entonces, a ellos estar en contradicción con los otros 10, entonces deciden matarlos. No quiero la curva. ¿Por qué? Porque estaban dando el informe correcto, versus 10 dando el informe incorrecto. Y claro, luego fueron enviados, ¿cuántos años al desierto por esa incredulidad? 40 años. Ay. Esos 10 desaparecieron en el desierto. Los otros 2 fue que entraron a Canaán. Gloria a Dios. ¿Ok? Así que hay una diferencia. Otro suceso que pasó en el valle de Sittim fue previo a entrar. Y ahí vemos la historia de Balaam y Balac. Como Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, entonces le dice o se idea algo al rey Balac para que el pueblo
caiga. ¿Cuál fue la estrategia que Balaam, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dijo a Balaam? Preséntale a los israelitas, ¿qué cosa? Mujeres, sexys, cananeas, del mundo. Así que ahí pues se presentaron las damas y los hombres cayeron redonditos. Por lo tanto, dos eventos en el Valle de Sittim. Ahora surgía el tercero, y el tercero, dice que a la tercera va la vencida, ¿verdad? ¿Okay? En esta ocasión hubo una diferencia. Los dos espías en aquella ocasión eran 2 espías, y ahora eran 2 espías. ¿Alguien está hablando? Ok. La actuación de los espías. En la primera ocasión, los espías estuvieron inspeccionando por 40 días. ¿Cuántos días le tomó a estos 2 espías ahora? Solamente 3 días. El informe de los espías era de desánimo en aquella ocasión, pero el informe de estos 2 espías era de ánimo, de animar a Josué. ¿Okay? Aunque la nueva generación había fracasado grandemente ante la tentación de Balaam, Dios le dio una segunda oportunidad, y eso se encuentra en el número 25 y en el Josué capítulo 2. ¿Okay? En esta ocasión no hubo racimos de uva. Fíjense que en la primera ocasión pues, se trajeron racimos de uva gigantes, cosas tremendas para comer. En esta ocasión no. La diferencia es que no hubo frutos de la tierra, solo una historia de fe. La historia de Rahab. ¿Qué diferencia, verdad? Que animó a Israel a poseer la tierra prometida. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito de Rahab. La fe como un grano de mostaza. ¿Quién puede leer Hebreos 11:31? Bueno, ya lo vimos ahorita. Por la fe Rahab, la ramera no pereció. Esa fue la historia. Juntamente con los descendientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿En qué se basaba la fe de Rahab? Ya Ruti dijo algo. ¿En qué se basaba? En los actos maravillosos de Dios, que se habían registrado a través, no de libros, ¿verdad? Sino a través de qué? De pasar el mensaje de la grandeza del Dios de Israel, todopoderoso. Observa que Rahab habla de los hechos que todos conocían, como el cruce del Mar Rojo, pero mientras los demás temían al Dios de los hebreos, ella decidió ampararse bajo sus alas. O sea, que el pueblo de Canaán tenía miedo a ese Dios de los hebreos. Rahab no mostró miedo, sino que dijo, ese es el Dios que me puede proteger. Así que ellos vienen, el pueblo de Israel viene a destruir. Yo me quiero amparar bajo el Dios de los hebreos. ¿Okay? Y cuando Dios escucha esa petición, Dios procede, porque Dios es bueno, Dios es justo. Así que esa petición Dios se la cumplió. Ahora, ¿por qué si creía en Dios se valió de una mentira? ¿Cuál fue la mentira que presentó Rahab? Vamos a ver dentro de la historia de los 2 espías israelitas. De que ellos se habían marchado del lugar y entonces también los dirigió o los mandó porque que se fueron por otro sitio, cuando en realidad no estaban por ahí. Exacto. Ahora, hay un mandamiento que dice no dar falso testimonio, ¿verdad? O no mentiremos. Mentir es correcto. No. Mentir para una circunstancia que puede dar resultado positivo es correcto. O sea, y no conteste tan rápido. O sea, podemos mentir para salvar el pellejo a alguien. Sí. Dios conoce nuestros corazones. Dios dice no mentirá, que no mintamos. Ahí entra la fe. Ahí se lo dejo cada cual que analice. ¿Ok? O sea, en el trabajo, mi jefe va a inspeccionarme y yo no he terminado el trabajo. ¿Ok? Lo voy a terminar más ahorita, pero me está evaluando. ¿Qué me conviene? ¿Decirle la verdad o decirle que ya terminé el trabajo? ¿En Nelly está alzando la mano? Sí. Ok. En la lección hay un pedacito que dice aquí que en medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia y una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios no estaba contento porque ella
vez que ella tenía la certeza de lo que Dios había hecho ya, no aceptaba la mentira, pero sí la elogió por eso. ¿sabes? En lo poco fuiste fiel, En en lo mucho te pondré. Sí, Y hay un detalle, ¿Cómo? aunque Rahab había escuchado de Dios, Rahab no conocía a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Y nosotros conocemos a Dios? Lo estamos conociendo cada día más, pero como pueblo remanente, ¿conocemos a Dios? Sí. O sea que en la técnica de Rahab, ¿la podríamos utilizar nosotros? ¿Ah? No debería, ¿verdad? Está un poquito fuerte, ¿verdad? Porque cuando hay una vida de alguien que está en peligro, a veces decir algo que no es correcto puede salvar la vida a alguien. Pero confiamos plenamente en Dios, ¿verdad que sí? A nosotros se nos va, al final de los tiempos, a nosotros se nos va a presionar con una presión tan fuerte. Tenemos que dar razón de nuestra fe y no podemos titubear ni un segundo. Esos son unos momentos que solamente Dios conoce el corazón. seguro. No, estoy haciendo una pregunta que son difíciles de contestar porque tenemos que analizarlas. ¿Ok? Ahora, el Señor dice no mentiras. Yo, por lo menos, le pido a Dios que no me presente una situación que me ponga en esa encrucijada. Pero como Eli dice, Rahab conoció de Dios esto nada más. Después Rahab fue conociendo más. Rahab volvió a mentir en el futuro después que conoció a Dios. Yo no sé, porque la historia no registra más, pero yo espero que no registra. Exacto, pero fue ascendiente de Jesucristo. Eso lo dice todo, ¿verdad? Es que el Señor usa momentos clave para darnos a nosotros una enseñanza. Utilizó a una persona, ¿verdad? Como uno dice, una prostituta, para hacer algo por el mismo pueblo. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Dios, no digo que mueva ficha, pero que sí, los propósitos de Dios son inexplicables. Y hay algo importante, la diferencia entre, vamos a ponerlo así. Sí, Rudy. Exacto, Rahab fue ascendiente de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros, una cosa es el mundano, el gentil, que maquina la mentira con maldad para hacer daño, y otra cosa es el cristiano que en una encrucijada posiblemente utilice algo que es una mentira, y estoy teniendo cuidado con lo que voy a decir, para salvar algo o a alguien, pero procedemos a un diálogo con Dios, al arrepentimiento, diciendo: Señor, dije algo que no es correcto para salvar el pellejo. Wow, si yo lo hice, perdóname. Lo único que se me ocurrió fue eso en ese momento. O sea, ahí entra mi relación con Dios, decirle: Señor, mentí, pero le salvé el pellejo. Póngame como usted quiera, pero yo lo hice porque no tenía más remedio en ese momento. O sea, eso es un ejemplo de lo que podemos decir. Pero yo aquí, arriba, parado aquí en este momento, yo no le puedo decir que podemos mentir ante cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces lo dejamos a cada cual su relación con Dios. Pero acá arriba, el mandamiento dice: no mentiráis. Y Dios nos va a dar por la fidelidad siempre una escapatoria. ¿Sí? Es interesante la historia de Rahab, porque aunque ella conocía que la ciudad de Jericó iba a ser destruida, Sí. ¿sabe? Ya ella lo sabía, que estaban perdidos. Y haber escuchado hablar de Dios por las maravillas que hizo en el pasado para el tiempo de Moisés, estamos hablando de que había distancia de donde ella está, allá en Egipto seguramente. Uh-huh. O sea, ella escuchó rumores de que Dios hizo maravillas. Confiando en esas maravillas, Rahab, cuando defiende a estos dos espías, ella entonces dice: bueno, ya yo no tengo nada que perder, esto va a ser destruido, ¿qué me queda? Claro. Si yo defiendo a ellos, ahora me toca decirle: y acuérdate de mí, y no solo voy yo quiero que vaya mi mamá, mi papá, o sea, vemos
el ejemplo que Rahab nos da a nosotros, que cuando conocemos a Cristo, debemos de atraer a nuestros familiares. No vayamos solos a salvarnos, sino traigamos a nuestros familiares. ¿Cómo lo podemos atraer? Por medio de la oración. Porque nuestros familiares, como Rahab, han escuchado de Dios y han escuchado cómo Dios ha obrado en situaciones conmigo. Por lo tanto, con esa evidencia que ellos han visto, pueden, entonces, con la oración entonces que yo pueda hacer a favor de ellos por intercesión, ellos pueden entonces entrar a la Canaán celestial. Rahab no solo dijo, no, a mí no me salven, también salven a los míos. Y entonces, ¿qué señal le da los dos espías a Rahab? Bueno, mamita, como esto, aquí hay mucha gente, tú vas a poner un hilo. O sea, un hilo. ¿Quién va a ver un hilo rojo tan lejos? Pero que vemos como el Señor, por la instrucción de Josué, que también dijo, cuando vean un hilito en esa ventana, ahí es. Claro que sí, el hilo rojo tiene un significado muy importante. Es maravilloso ver al ¿verdad que sí? Entonces, la Biblia la elogia por su decisión que tomó, por su comprensión de la forma en que Dios iba a actuar y por la forma en que respaldó sus palabras con hechos concretos. O sea, ella dijo que los iba a cuidar, que los iba a proteger, los envió para que se escondieran por 3 días, ¿okay? Y ella no solamente dijo eso, sino que lo iba a hacer. O sea, que ella iba a cumplir su palabra. Pero yo quiero que ustedes cumplan la suya. Es un ejemplo de lo que había ocurrido con todo habitante de Jericó. Los habitantes de Jericó podían haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron. Así que dice Josué 2:19, quien salga de la casa en ese momento. ¿En qué momento? En el momento en que Israel iba a invadir a Jericó. El que salga de la casa será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerle las manos encima. Así que había una instrucción y ella tenía que seguir esa instrucción. No salir de la casa, ni ella ni sus familiares. Si estaban fuera en el momento de la invasión, se iban con los paños. En esta ocasión, ellos permanecieron dentro. ¿Okay? La lógica de Rahab era indiscutible. Yo he actuado con bondad, Hesed, idioma hebreo. Yo he actuado con bondad y os he salvado. Óyeme, ahora actúan ustedes con bondad y salvadme a mí y a la familia, como Iri estaba mencionando. ¿Okay? Rahab estaba pidiendo que Israel actuase con ella como Dios mismo había actuado con Israel. Y eso nos lleva a una comparación con la Pascua. ¿Cuál es la comparación entre lo que sucedió con Rahab, permanecer dentro de la casa, tirar el cordón rojo por la ventana, y la Pascua? ¿Qué similitud hay? Vamos a ver. Es hermoso, ¿verdad? Esta similitud. ¿En qué se parecen? Los hebreos en Egipto, cuando vino la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, tenían que estar dentro de sus casas y preparar o fuera. Dentro. Igual que Rahab se les pidió que estuviese adentro. Se les pidió a los hebreos en Egipto que colocaran sangre de cordero en el dintel de las puertas. ¿Con qué se compara en la historia de Rahab? Con el cordón rojo, ¿verdad que sí? Así que todos los que obedecieron allá en la Pascua en Egipto permanecieron salvos porque estaban dentro de sus casas con la sangre en el dintel, protegidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto así Rahab y su familia fueron protegidos por obedecer, estar dentro de sus casas, y el cordón simbolizaba la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Amén, esa era una señal. Ella la colocó inmediatamente, o sea, ella no perdió tiempo. Bajen por ahí y ahí se quedan. ¿Okay? Así que cuando vinieron entonces la invasión, vino la invasión de Israel, del pueblo de Israel, estuvieron protegidos. ¿Okay? Así que los espías pidieron a Rahab que cumpliese las mismas condiciones que ellos habían cumplido para librarse de la muerte de Egipto. De este modo, ella estaba incluida entonces en ese pacto de Dios con Israel. Y es una forma de Dios decirnos que la salvación no es para el pueblo de Israel. La salvación es para todos aquellos que aceptan a
a Cristo Jesús como su Salvador personal, en este caso al Dios de Israel. Así que en la Pascua, Israel en la Pascua tenía que untar su dintel con su sangre y ella tenía que colocar el cordón rojo en la ventana. Si salían de la casa morían, en la Pascua lo mismo en la historia de Rahab con Jericó. ¿Está bien? Así que aquí vemos la salvación por gracia por una mujer que ejerció su fe en el Dios de los hebreos. Ahora, ¿qué pasó con la gracia de los Gabaonitas? En Josué capítulo 9, alguien que me pueda decir cuál fue el truquito, cuál fue el truco de los Gabaonitas. La orden era destruir a todos los pueblos de Canaán. ¿Verdad que sí? Todos se fueron en contra de Israel. Pero ¿qué pasó con ese grupo? ¿Alguien me puede explicar? Querían hacer, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el truco? Porque la idea no era ayudarlo, sino matarlo también. ¿Así? Ellos fingieron ser buenos, pero en realidad no lo eran. Fingieron ser buenos. Ajá. ¿Qué más? ¿De dónde ellos? ¿Cuál fue la mentira? Probemos la mentira que le dijeron a Josué y al príncipe, al jefe de cada tribu. Que ellos venían de pueblos lejanos. Exacto, ellos no que habían caminado mucho, por lo tanto su ropa ya estaba desgastada. Ajá. Y para terminar de convencerlos, dice, mira lo que traímos de comida, mira lo que nos queda. Y mira en qué descomposición está también. O sea, que con toda esa historia, y sabrá Dios si hasta lloraron y todas esas cosas, pues como vieron a Josué, y Josué entonces por impulso, porque no se puede decir que hubo otra cosa, hubo un impulso. Por eso es importante que cuando tomemos decisiones estemos orando, porque Josué ahí no presentó la situación al Señor de estos extranjeros que no dijeron de dónde venían, sino solo mencionaron de pueblos lejanos, bien lejos. Por lo tanto, Josué cayó ahí en el engaño. En una trampita, hubo un melodrama tremendo. Ellos se la inventaron, ellos actuaron tremendamente y hicieron es que tenían conocimiento de que iban a ser destruidos, claro. Punto. Tenían conocimiento de que no había fuerza que no Cuando lo iba a sabe sacar. que va a morir, pelea como gato patas arriba. Entonces ellos se lo inventaron bien fuerte. El problema fue que los príncipes, que son los jefes de cada tribu, pues rápido creyeron la historia, y cuando pasa Josué, Josué entonces los perdona, ¿verdad? O sea, les permite la vida porque eran extranjeros. El problema, ¿verdad?, como está diciendo Lili, es que en cada detalle de nuestra vida, en cada decisión que debemos tomar, tenemos que consultar a Dios, y muchas veces no consultamos a Dios. En lo más insignificativo hay que consultar a Dios en todo. Mira, hasta cuando vamos a la iglesia, Señor, esta ropa va a comer. Hasta eso. ¿No? Estoy presentable para usted. Hasta eso. Entonces, cayeron engañados, tomaron decisiones rápidas. Eso trajo un problema, porque ya sea la decisión de perdonarle la vida a los gabaonitas o quitarle la vida a ellos, iban a violar o iban a ir en contra de un mandamiento, un pacto, un acuerdo con Dios. Como quiera que se pusieran, había un problema. ¿Okay? Aquí dice Daniel en Josué 9:6, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hace pues ahora habíamos similitudes, ¿okay?, con Rahab y los Gabaonitas. Primero, en ambos, no vamos a los textos bíblicos porque el tiempo no da. Ambos hablaron y el pueblo escuchó, en una manera. Segundo, tanto Rahab como los Gabaonitas presentaron mentiras. Claro, la mentira de Rahab era un poquito como que momentánea, instantánea. Yo quiero salvarlo, pero esto se la maquinaron tremendamente, la idearon. Imaginaron que cogieron papel y diseñaron y dibujaron. Ok, el objetivo, ambos querían preservar sus vidas. Resultado, ambos fueron liberados. Ahí están los versículos ahí. Resultado a largo plazo, para Rahab, ciudadanía plena; para los gabaonitas, servidumbre. Oye, lo interesante es que
los gabaonitas fueron perdonados y fueron colocados como por Josué entonces. Aquí entra la misericordia o gracia versus la justicia. ¿Tiene que haber misericordia? Tiene que haber justicia. ¿Cuál fue la misericordia para los gabaonitas? ¿Cuál? Perdonar en la vida. ¿Cuál fue la justicia? Aguadores y leñadores. Ok, tenían que ser siervos. Oye, pero iban a trabajar hasta en el templo. Al pasar la historia, los gabaonitas se fueron integrando de tal manera al pueblo hebreo que cuando salieron de Babilonia después del cautiverio, estaban ellos ahí, se ayudaron a la construcción del templo. Se dice que los gabaonitas posiblemente se entremezclaron con los israelitas. Okay, así que ahora mismo gabaonitas realmente no quedan, posiblemente fueron mezclados. Pero Dios les preservó la vida y a la larga esa servidumbre se convirtió en ¿qué? Ciudadanía también. Y liberación. Es tremendo, ¿verdad? Ahí entra la misericordia y la justicia de Dios. Así que Rahab, como dijimos, emitió de forma espontánea así los espías. Terminando, vamos a ver aquí, perdonar la vida a los gabaonitas implica desobedecer una orden directa de Dios, según Deuteronomio 7:2. Romper un juramento como el que se le había hecho también se consideraba pecado. Así que tenían esa encrucijada. ¿Cómo se iba a resolver? Pues hablamos de la misericordia y justicia. Se le perdonó, pero se le puso bajo maldición. Además de ser aguadores, se le ponía, Dios le ponía en contacto permanente con él. Por la gracia de Dios, la maldición se convirtió en bendición. Y termino con este pensamiento de palabras de vida del gran maestro que dice: los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios le había señalado. Todo. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaron el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito de Dios cuando iban a entrar a Canaán terrenal? Pasar por Jericó. El propósito era, por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres que fueran atraídos a él. El propósito de Dios era que entraran a Canaán y Canaán conociera al verdadero Dios y le sirvieran y fueran libres. Pero no lo hicieron, excepto los gabaonitas de esa manera. Todo lo que como Rahab y Ruth se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían unirse con el pueblo escogido, y así Dios nos rescató a nosotros de la idolatría para servirle. Gracias a Dios, porque su gracia, su misericordia y su justicia es hermosa y poderosa. Dios lo bendiga y recuerde. Muchas gracias, Richie. Vuelvo a hacer la invitación a que le hace falta lección de escuela sabática. ¿Quedamos todos? Pues preparémonos entonces para el repaso de la semana que viene. Nuestra lección tenía como título Apariencias. Para concluir decimos cómo los israelitas con los gabaonitas, muchos hoy toman decisiones sin consultar al Señor. Nos dejamos guiar por lo que parece bueno, lo que nos halaga, lo que creemos entender. Pero Dios no se guía por apariencias, solo su sabiduría es verdadera. Cuando sientas el impulso de tomar decisiones sin consultar a Dios, recuerda lo que dice en Proverbios 3, de 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra. Y para concluir nuestra escuela sabática, nos ponemos de pie, cantamos el corito Fija los ojos en Cristo y nos inclinamos en oración. Puesto de pie para cantar el corito. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso ser.
vez más te damos gracias por lo misericordioso y compasivo que eres con cada uno de nosotros. Gracias por la segunda oportunidad que nos das de poder, Padre Celestial, acercarnos de nuevo aquí con la fe y la confianza de que tú nos apoyas, de que tú nos abrazas y de que nos miras con amor. Estamos culminando nuestra escuela sabática y te presentamos el culto divino para tu honra y gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestros corazones sean corazones que se quieran acercar a ti para honrar y glorificarte en cada paso que damos. Te rogamos y te suplicamos tu compañía, tu misericordia y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener la sesión de la iglesita, tanto el sábado pasado como este sábado. La ofrenda es una ofrenda especial.